Muy buenas, vamos a comenzar el tema 9, que es la hidrosfera, agua dulce y agua salada, ¿de acuerdo? Comprende el contenido en vuestro libro de la página 42 a la página 53, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos con la tabla de contenido. Un momentillo, ahora, con la tabla de contenido donde vamos a tratar el agua en la naturaleza, las aguas oceánicas, las aguas continentales, la distribución de las aguas en el planeta. Vamos a tratar los ríos de Europa, los ríos de España y el último apartado que se titula Sed, falta de agua o desigualdad social. Vamos a ver qué es la hidrosfera, ¿de acuerdo? Hidro, que es agua en griego. La hidrosfera comprende todo el agua del globo terráqueo y tiene diferentes factores, ¿de acuerdo? Los comprendemos en tres principales factores, en tres principales divisiones, que son las aguas continentales, que comprenden ríos, lagos, las aguas oceánicas, que son los océanos, mares, y los ciclos naturales del agua, ¿de acuerdo? Porque el agua tiene tres estados, gaseoso, líquido y sólido. La distribución del agua, ¿de acuerdo? Fijaros que el agua salina, el agua oceánica, comprende el 97% del total de la hidroesfera. Es decir, la mayor parte del agua está en océanos. Luego hay un 3% de agua dulce, ese 3%, dentro de ese 3%, el 79% pertenece a hielo, el 20% está comprendido dentro del nivel de la tierra, ¿de acuerdo? El agua se filtra y se crean bolsas de agua dentro de la corteza, ¿de acuerdo? Y por último, un agua dulce superficial, que es el agua de ríos y lagos. Esta es la distribución espacial de la hidroesfera. El ciclo del agua. ¿Qué comprende el ciclo del agua? Es el cambio que va sucediendo de los estados del agua, de su estado gaseoso, su estado líquido y su estado sólido. ¿De acuerdo? El agua, que cae una precipitación en forma de lluvia en su estado líquido, ese agua cae por el choque de dos masas de condensación, caliente y fría, y se genera la lluvia. Esa lluvia, si cae en una gran altitud, se cae en estado sólido, ¿de acuerdo? En nieve. Esa agua sufre un fenómeno de escorrentía, la caída desde las montañas, que es como se generan los ríos, y esos ríos o en esas lluvias se produce una infiltración, que ese agua va entrando dentro de la tierra, que es como se generan esos acuíferos, ¿de acuerdo? Esas bolsas que están dentro de la tierra. Durante también ese periodo de transición del agua se sufre la evaporación, que es que el agua, cuando está a una alta temperatura o mediante la insolación, el agua se evapora, pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿de acuerdo? Ese es el ciclo del agua, el ciclo que va cambiando el agua de estado. Los otros dos factores son el agua oceánica y las aguas continentales, ¿de acuerdo? Esas aguas, los seres humanos obtienen diferentes recursos de esas aguas, que los iremos viendo. ¿Cómo se obtienen esos recursos? ¿Cómo se aprovechan las aguas de los océanos y mares? Uno de los recursos que los seres humanos extraemos de los océanos o de los mares es de alimenticio, ¿de acuerdo? La pesca, ya sea de peces o de marisco, que es un complemento a nuestra alimentación. La pesca, como ha pasado en España, pues, a pescar mucho en determinados caladeros. Caladeros es donde están los bancos de peces o donde están las especies de peces. Cuando se esquilma, cuando se pesca mucho a esos caladeros, se van desgastando, lo que ha hecho que el ingenio del ser humano cultive esos peces y cree unas piscifactorías donde aumenta el número de peces mediante su cuidado y así de alguna manera contrarresta o equilibra
ese esquilmamiento, esa disminución de los caladeros. También utilizamos el mar para obtener energía, ¿de acuerdo? Las grandes masas de petróleo están en el mar y hay que extraerlo, ¿de acuerdo? También el mar se puede generar mediante la energía maremotriz, energía limpia, ¿de acuerdo? Renovable y sostenible, que mediante el movimiento de las olas mueven una bobina y se genera electricidad. El mar es sin duda, acordaros lo que decían los griegos cuando lo vimos en el primer trimestre, de que el mar era un puente, ¿de acuerdo? Una forma de unirse. Y es que el mar se utiliza como vía de transporte, ya sea de personas o de mercancías. Los grandes productos de China, de Brasil, de Estados Unidos, se meten en grandes contenedores y se transportan a todas las partes del mundo. También es un recurso económico, ¿de acuerdo? En el turismo tenéis que ser conscientes de que un 14% del Producto Interior Bruto, del PIB, depende del turismo. El Producto Interior Bruto es lo que genera un país anual, ¿de acuerdo? La riqueza que genera un país. Ese turismo, no es que todo el turismo, ese 14% lo genere el turismo de masas, sino todo el turismo de forma global, el turismo histórico también, el turismo cultural también está dentro de ese 14%. Ese turismo de masas genera muchísimos puestos de trabajo, genera muchísima riqueza, pero también es un problema para el medio ambiente, un problema de contaminación, un problema, por ejemplo, de que en determinadas zonas con mucha playa pasen de 30.000 habitantes a 90.000 y se necesiten recursos para poder abastecer a esa triplicación de la población. Eso produce problemas medioambientales. Entonces, lo que quieren las instituciones es que haya un equilibrio entre la generación de riqueza del turismo de masa y la sostenibilidad del medio ambiente. ¿Cómo se aprovechan los recursos del agua dulce? ¿De acuerdo? Fijaros que el 80% de lo que se gasta en agua dulce va destinado a la agricultura, a regar, a mantener los cultivos. Ese 80% es un gasto enorme, lo que ha hecho también al ser humano provocar un ingenio y abaratar o intentar gastar menos el agua. Eso se hace, por supuesto, mejorando las técnicas de regadío, como puede ser la de goteros, que ustedes al ser de Níjar la conocen muy bien, ¿de acuerdo? El ocio y también es una forma de turismo, como el ranting o la pesca en río, ¿de acuerdo? También se puede obtener energía de los ríos creando embalses y creando centrales hidroeléctricas. El mismo proceso que la energía maremotriz, se deja un embalse caer el agua y mediante la fuerza que genera esa caída de agua mueve una bobina y se genera la electricidad. También es un recurso extraer agua potable de los acuíferos, ¿de acuerdo? Mediante perforaciones, mediante realizar pozos para poder extraer ese agua potable. Los factores también que tenemos que conocer o los condicionamientos de la masa oceánica son primero la salinidad. ¿Por qué se produce la salinidad? Pues consecuencia de la disolución de las rocas que va transportando el río hasta morir en ese mar. Esa disolución hace que el agua tenga esa salinidad, sea salada. Las corrientes marinas son grandes ríos que están dentro de los océanos y esas corrientes, dependiendo de su temperatura, si son frías o cálidas, las conocemos como corrientes, valga la tautología, frías o cálidas, ¿de acuerdo? Y la marea, la subida y la bajada de la marea tiene que ver con la atracción que se realiza de la Luna, ¿de acuerdo? Como veis en esa imagen, hay una fuerza gravitacional de la Luna que hace que suba o baje la marea. Los océanos, ¿de acuerdo? Tendréis en vuestro dossier un pequeño apartadito donde podéis ver los dosieres y eso en el dossier tendréis que colocar pues el océano Ártico, el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico y el océano glaciar antártico, ¿de acuerdo? Ahora, las aguas continentales también tienen su condicionamiento o se manifiestan en diferentes
factores, ¿de acuerdo? Uno es ríos y lagos, que es el mayoritario, donde se acumula ese 1% del agua dulce que hemos visto. Ese 20% del agua que se filtra dentro de la tierra, dentro de la corteza, es la perteneciente a los acuíferos. Y la criosfera. ¿Qué es la criosfera? Es toda el agua en estado sólido que hay en la hidroesfera, ¿de acuerdo? Luego, las vertientes las conocemos como dónde va a morir el mar, ¿de acuerdo? Dónde desemboca el mar. Si desemboca, por ejemplo, en el Ártico, pues lo conocemos como la vertiente ártica, ¿de acuerdo? Esos ríos suelen estar congelados, ¿de acuerdo? Por las bajas temperaturas que hay allí. También tenemos la vertiente, estamos en los ríos europeos, la vertiente atlántica, que son caudalosos y regulares por la abundancia de precipitaciones, por la abundancia de lluvias. Tenemos la vertiente mediterránea, que son de caudal irregular, sobre todo por las altas temperaturas en el periodo estivo, en el periodo veraniego, ¿de acuerdo? Las temperaturas suben, hay evaporación y esos ríos pues se secan o pierden caudal. Tenemos también la vertiente del Mar Negro, donde tiene una gran longitud, ríos muy largos, como el Danubio, o la vertiente del Mar Caspio, ¿de acuerdo? Que son largos y caudalosos por esas grandes precipitaciones, por ese aumento de las precipitaciones, o por las grandes nevadas y luego el deshielo hace que aumente enormemente ese caudal. Aquí tenéis un mapa donde os pongo en el espacio las vertientes de la isla del Ártico, donde hemos puesto los principales ríos, que es el Pachora y el Pinas excepcional, y la vertiente atlántica, el Rin, ¿de acuerdo? Con el río alemán y el Loira, y luego tenéis la vertiente mediterránea, donde nos situamos nosotros, que tenéis ahí el Ródano, el sur de Francia, y el Po, norte de Italia. Y la vertiente del Mar Negro, los ríos que van a morir en el Mar Negro, que es el Danubio. Fijaros lo largo que es el Danubio, que más o menos pues cubre toda Europa, recorre toda Europa. Y la vertiente del Mar Caspio, que como es una zona, sobre todo en Rusia, donde pues, hay grandes precipitaciones y nevadas, y luego esos deshielo hace que aumente el nivel de caudal del río, ¿de acuerdo? Los principales son el Ural y el Volga. Ahora vamos a ver los ríos, las vertientes dentro de la península ibérica. La principal, bueno, la del norte, la vertiente cantábrica, son ríos cortos, caudalosos y con una fuerte corriente. ¿Por qué esta fuerte corriente? Las montañas están muy cerca del mar y cuando suceden las precipitaciones o los deshielos, esa agua baja con una fuerte escorrentía, ¿de acuerdo? Por la altitud. La vertiente atlántica, que son ríos largos y con muchos afluentes, como el Tajo, el Duero. La vertiente mediterránea, de escaso caudal y muy irregulares, ¿de acuerdo? Por lo que hemos dicho, el factor de la temperatura. Aquí tenéis la vertiente cantábrica con el Nervión y el Navia, ¿de acuerdo? También en la atlántica, pues tenéis ahí el Tajo, el Guadiana, el Miño. La vertiente mediterránea, pues el Ebro, el Júcar, el Segura, y también os he puesto los principales ríos para que los conozcáis de Almería, ¿de acuerdo? Desde el río Chiribert, más grande, que es el río Almanzora, y el río Andarás, que como se dice, bueno, como son ríos de vertiente mediterránea, son totalmente irregulares, ese dicho almeriense del río Andarás, 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 y no lo encontrarás. Y por último llegamos al último apartado, el consumo del agua. Ha aumentado, según datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, enormemente el consumo de agua, ¿de acuerdo? En 60 años se consume 8 veces más, es decir, ahora consumimos muchísimo, 8 veces más que nuestros abuelos. Y hay 1.200 millones de personas que consumen agua que no tienen las condiciones sanitarias adecuadas. Eso quiere decir, porque ese agua tiene bacterias, tiene determinados virus que hacen que el agua sea perjudicial para el ser humano.
y eso provoca de 20.000 a 30.000 muertes diarias. Es decir, las malas condiciones del agua están sufriendo una verdadera calamidad, sobre todo en el África subsahariana, ¿de acuerdo? En el África que está por debajo del desierto del Sáhara. Ahí he puesto dos artículos de periódico, bueno, un artículo de periódico y otro una publicación de UNICEF. Fijaos la publicación de UNICEF que dice casi 750 millones de personas aún carecen de agua potable. Fijaros, ¿de acuerdo? La población de España es de no llega a 49 habitantes, es decir, 750 millones de personas no tienen un agua potable de calidad. Es una barbaridad, ¿de acuerdo? Y fijaros, hay un artículo de Europa Press que dice la escasez de agua, eje principal de las mayores crisis humanitarias de África, ¿de acuerdo? La crisis del agua, que es un bien cada vez más escaso, fijaros en esa imagen donde hay familias del África subsahariana que se tienen que desplazar hasta 12 kilómetros de su vivienda habitual para poder obtener agua, ¿de acuerdo? Y fijaros aquí, he puesto en un informe que publicó la Organización Mundial de la Salud en 2015, 2 puntos, ¿de acuerdo? Que me gustaría que los vieseis. Ahí tenéis 2 imágenes de una de las grandes sequías que hay en África y otra de las malas condiciones donde está esa mujer obteniendo agua, de las malas condiciones que hay de agua, ¿de acuerdo? Ahí no hay ni filtros, ni análisis bacteriológico, absolutamente nada. Los 2 puntos de la Organización Mundial de la Salud dicen así. Los datos de más de 50 países revelan que el nivel de higiene de manos es bajo en muchos países. En los 38 países del África subsahariana de los que se tienen datos, el porcentaje es en el mejor de los casos, del 50%. Es decir, imaginaros que la mitad de los niños del África subsahariana no tienen agua para lavarse las manos. Ustedes imaginen, con la epidemia que estamos viviendo, que no se puedan lavar las manos, que no puedan quitar el virus que hoy nos azota a todos o no puedan tener las medidas higiénicas adecuadas. Punto 2. En muchas regiones en desarrollo, hasta 4 de cada 10 escuelas y centros de salud carecen de instalaciones básicas de agua, saneamiento y higiene. Imaginaros que no hay agua en un hospital. Esas son las condiciones que hay, por desgracia, en el África con respecto al abastecimiento del agua, para que veáis la importancia del agua, el ahorro del agua. Por eso no hay que dejar ni el grifo abierto ni absolutamente nada para desperdiciar el agua. Yo os lanzo esa reflexión. Fijaros la suerte que hay que tener al nacer, ¿de acuerdo? Es lo que nos diferencia. La diferencia de que nosotros tengamos agua o de que no tengamos, básicamente se basa en haber nacido en un lugar o haber nacido en otro. Bueno, pues tienen el dossier, un dossier muy parecido al anterior, en Moodle, que tienen que entregarlo el día 15, ¿de acuerdo? Y aquí haganle caso a los Playmobil, aunque ahora podamos salir un poquito a la calle, hay que hacerle caso y estar a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, no darle la mano a nadie, lavarse habitualmente las manos y no estornudar en la mano, ¿de acuerdo? Muchas gracias, espero que todos estéis bien y os deseo lo mejor.